Bueno, estamos aquí con Mónica Frassoni, es una ex eurodiputada verde que sigue haciendo política en Bélgica, es italiana pero ha nacido en Veracruz, en México, conoce muy bien la situación en América Latina, trabaja mucho con España y con los ecologistas españoles y es una de las personas, de las figuras más importantes de los partidos ecologistas en Italia y en Bruselas. Señora, primero de todo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina de cómo se manejó el tema coronavirus en la Unión Europea? La impresión que, sobre todo los latinos que viven en Europa, tienen es que cada país piensa por sí mismo, no hay una respuesta estructurada, vamos, de toda la Unión Europea como conjunto. Es muy difícil que en la vida las cosas sean blancas o negras y creo que esta es también la situación que tenemos en este caso. Es indudable que el tema del coronavirus llegó a Europa de una manera no uniforme. Llegó, como ustedes saben, en nuestro país, en Italia, y golpeó muy fuerte por toda una serie de razones en la cual, como han dicho algunos expertos, la mala suerte ha tenido también algún tipo de efecto, aparte una serie de errores que seguramente se hicieron, y después llegó poco a poco también en otros lugares. Muy rápidamente, llegó, como ustedes saben, muy rápidamente. Creo que la Unión Europea ha tenido un momento de... Cuando hablo de Unión Europea, aquí hablo de las instituciones europeas. Eso quiere decir el Parlamento, la Comisión, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, y el Consejo, que es donde se reúnen los ministros nacionales que tienen que discutir a nivel de jefe de Estado y de Gobierno y decidir a nivel de ministros específicos sobre algunos temas, las diferentes leyes juntos con el Parlamento Europeo. Entonces, lo que nosotros hemos visto ha sido que este tema ha sido gestionado de una manera nacional, digamos, al principio, porque así no podía ser otra cosa, porque el tema de una emergencia sanitaria es competencia, y sobre todo el tratamiento de temas de sanidad, son por opción, por escoja de los Estados miembros de la Unión Europea, una competencia exclusiva de la Unión Europea, de los Estados miembros. Eso quiere decir que la capacidad de la Unión Europea de actuar y de coordinar el esfuerzo en una materia de emergencia sanitaria es muy limitada, al tema de protección civil y de todas maneras es limitada en el sentido de poder inmediatamente actuar de una manera conjunta. Y eso es el primer tema, porque si yo no puedo actuar, evidentemente no lo hago, ¿no? Eso es Señora, ¿se puede decir, perdone, que la Unión Europea, muchos latinos la ven como un gigante con pies de barro? Bueno, eso es también lo que decimos nosotros. Digamos que es un gigante que no le gusta mucho actuar como gigante, ¿no? Entonces, es también esto la cuestión. Pero digamos que el tema de la competencia, o sea, el hecho de poder actuar... Un gigante potencial, digamos. Exactamente, un gigante potencial. Pero aparte de esto, lo que a mí me interesaba también subrayar era que en un primer momento el tema de la capacidad de actuar y de coordinar, porque ¿qué quiere decir actuar? Quiere decir, en sustancia, decir que el tipo de prioridad en la acción, o sea, cuáles son las medidas, si se tiene que hacer un lockdown o no, que hay que hacer en los hospitales, es muy difícil de hacer a nivel europeo, de todas maneras. Lo que sí emergió inmediatamente como un tema donde se hubiera estado muy importante tener una coordinación, es sobre el tema de los equipos, o sea, las famosas mascarillas, el tema de los equipos de los médicos, el tema de cómo actuar y de cuál idea se pueden funcionar en el tema de los tests y de la availability, o sea, el hecho de tener a disposición la cuestión del test. Bueno, todo esto no fue gestionado a nivel europeo. Tanto es así que algunos Estados miembros, en particular Francia y Alemania, decidieron de bloquear
la exportación en momentos que para Italia era muy difícil de mascarillas. Ahí, en ese momento, fue donde la Unión Europea dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, tenemos que actuar. Y el comisario, la presidenta de la comisión, pero también el comisario a la industria, bloqueó esos bloqueos y hizo que ese tipo de actuación ya no fuera posible. Otro tema donde no se produjo y todavía no se produce una coordinación es sobre lo que se hace en las fronteras interiores a la Unión Europea. Ahora, esto en este momento mismo tampoco es una tragedia, porque como ustedes saben, en muchos Estados miembros tampoco se puede ir de ciudad a ciudad, tampoco se puede ir de región a región. Entonces, el hecho que no se pueda ir de un estado al otro tampoco cambia mucho. O sea, quiero decir, bajo el punto de vista de la libertad de circulación, este es un tema que no es simplemente gestionado a nivel europeo, pero también una cosa absurda que nosotros nunca hubiéramos podido imaginarnos, hay obstáculos a la circulación interna de los Estados miembros. Entonces, ustedes se pueden imaginar la circulación exterior. Donde la Unión Europea sí actuó fue donde en el bloqueo y el control de las fronteras exteriores de la Unión y también ahora está intentando muy fuerte de hacer un mínimo de coordinación sobre el tema de cómo se actuará en el momento en el cual ya muchos Estados miembros van reabriendo el tema de la libre circulación entre Estados. Pero eso es una cuestión que todavía no es al orden del día, pero sí ya la están discutiendo. Pero volviendo un momento atrás a esos primeros tiempos, creo que inmediatamente, o sea, muy rápidamente, se puso el tema de qué hacer, qué puede hacer la Unión Europea para ayudar a esos Estados miembros que se encuentran en una situación de dificultad y cada día eran más, porque después de Italia llegó España, después de España llegó Francia y hoy, como ustedes saben, el Reino Unido tiene un número de muertos más alto de Italia. Eso quiere decir que tiene una incidencia tremenda del virus. Y también, entonces, el tema de cómo financiar de manera rápida y sin trampas las situaciones de algunos Estados miembros se volvió inmediatamente en el tema fundamental, porque justamente la gestión de los hospitales, de los médicos y tal, es un tema que muchos estados hasta tampoco es nacional. En Italia no es nacional, en España no es nacional, en Alemania no es nacional. Es un tema local, quiero decir regional. Entonces ya ahí la cuestión se hubiera todavía complicada más. Pero entonces, donde la Unión Europea se concentró en su discusión interna a nivel de comisión, a nivel de parlamento, a nivel de consejo, fue cómo empezar a tener los recursos, a organizar los recursos suficientes, que van a ser enormes, para la financiación y la ayuda ICE NUC, o sea, ahora sobre el tema sanitario y después sobre el tema de la recovery, de la recapitalización económica, del recupero económico. Y ahí vimos unas cosas que nosotros no hubiéramos podido imaginarnos nunca. Relativamente rápidamente se bloqueó lo que se llama el Pacto de Estabilidad, o sea, la capacidad de la Unión Europea de intervenir sobre la proporción entre la deuda interna y el PIB, y eso que es uno de los paradigmas para nosotros muchas veces llamados estúpidos, pero que de todas maneras existen, del funcionamiento de la Unión Europea. El hecho que los fondos estructurales ya no tienen que ser cofinanciados para poder ser gastados, y eso, por ejemplo, para un país como Italia significa 11 billones de euros, y toda la discusión sobre el Fondo Salva Stati, como lo llamamos nosotros, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, o MES, que tiene que ver con, o sea, lleva a mucha gente, sobre todo muchos hispanoparlantes, muy malas memorias, porque hace referencia al instrumento de crédito, de la apertura de la línea de crédito que se utilizó al tiempo de la Troika, con algunos elementos de grande limitación
de la soberanía y de la capacidad de acción, digamos, de los Estados miembros y sobre todo con unos programas de ajustes extremadamente duros. Y entonces en esta situación se puede decir, Grecia, España, señora, se puede decir entonces en esta situación, porque la gente fuera de Europa no lo entiende, no, digo, entre los países europeos, fuera de Europa la gente a veces no lo entiende. Hay países que tienen o podrían tener más recursos para enfrentarse a esta enfermedad, a esta pandemia, y hay otros que podrían tener más dificultades, y no estamos hablando de pequeños países. Por ejemplo, pienso en Italia. Bueno, aquí es donde hay las cosas menos, que funcionan menos bien en la Unión Europea a nivel de estructura institucional y de approach, de enfoque. Este es una cuestión que lleva sin resolver desde los tiempos de cuando se introdujo el euro, y lo que pasó ahí fue que se hizo una unión monetaria, pero no se hizo ni una unión bancaria ni verdaderamente una unión fiscal. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que sí es verdad que, por ejemplo, ¿cómo se dice? Tasas de interés. Los intereses. Sí, bueno, los intereses económicos. Una sí, palabra en español, pero ahora se me escapó. La cosa más lógica es que tú tienes una moneda única. Y entonces la cosa más lógica es que tienes lo que se pasa en Estados Unidos, lo que se llama una mutualización de la deuda. O sea, que tú no puedes tener una diferencia tan grande entre el interés que tú tienes que pagar sobre una deuda como Italia y como Alemania tiene que pagar por su deuda. Y esa diferencia hace que el precio de la deuda cambia enormemente de país a país. Y eso introduce un elemento de instabilidad muy fuerte que ha sido a la origen de muchos de los problemas que tenemos nosotros en Europa y de la incapacidad también de tener una acción común. Porque sí es verdad que el Banco Europeo de Inversión, Banco Central Europeo, ha hasta ahora ayudado a manejar esta diferencia de tasas de intereses, etcétera, comprando los bonos de Estado, y entonces reduciendo la presión sobre los Estados miembros singulares. Es también verdad que esta diferencia tiene un impacto enorme porque los mercados ven si tu deuda es sostenible, sustentable o no. Y si tu deuda no es sustentable, va a costar aún más y te vas a enfuncer aún más, te vas a poner aún más en un círculo vicioso del cual, por ejemplo, Grecia ha verdaderamente sufrido muchísimo, que nosotros no nos llevó hasta el final, pero que hoy representa seguramente un riesgo muy, muy grande. Entonces, para volver a los aspectos positivos de lo que hizo la Unión Europea, seguramente esta suspensión del Pacto de Estabilidad es importante, el MES es importante, la posibilidad de utilizar los fondos estructurales es importante, pero también lo que falta es seguramente el tema de lo que pasa ahora. Es evidente que hay algunos países, España, Italia, pero también Francia y seguramente también otros, todos, también Alemania, van a tener que empujar muchísimo en la consumación y de todas maneras el crecimiento de sus países en relación a empujando sobre el gasto público. O sea, ahora tenemos que dar dinero a todo el mundo. O sea, en realidad, nosotros aquí en Bélgica tenemos algunas empresas, por ejemplo, pequeñas empresas, todas las pequeñas empresas que han tenido que cerrar, han tenido sobre su cuenta corriente 4.000 euros y ya. En España se ha hecho una cosa menor, pero más o menos. En Francia tienes tu salario garantizado hasta 6.000 euros brutos, en Alemania es aún más, o sea, en Italia tenemos el problema de los bancos, pero eso ya es otro tema, y de todas formas el tema de la ayuda directa es muy fuerte, y eso quiere decir que países como Italia pueden llegar a los 150 o 170% de deuda, de nivel de deuda, y si ustedes consideran que para el Maastricht, el límite máximo es ese 60%, ves que estamos muy, muy lejos y que sobre todo el tema
de la insolvencia, de la capacidad de pagar efectivamente esta deuda, es muy importante, porque si yo no demuestro que puedo pagar, nadie me lo va a comprar. That's obvious. Y evidentemente esto representa un riesgo enorme para Italia. Entonces, la discusión que se está haciendo ahora, hoy, en este momento, es qué es lo que la Unión Europea puede hacer para evitar estos enormes desequilibrios entre los estados que van a poder garantizar que su deuda es ok, por ejemplo Alemania, por ejemplo Holanda, etcétera, etcétera, que tienen mucho margen para pagar porque tienen las cuentas en orden, o países como Italia, que aquí quiero subrayar algo muy importante. Nosotros, digo, Italia nunca ha tenido que utilizar fondos que no sean suyos. Es un contributor neto a la Unión Europea, no está dragando recursos de ningún tipo por el momento. El punto es lo que va a pasar evidentemente en el futuro, pero por ahora Italia, diferentemente de España, Portugal, Irlanda y Grecia, no ha utilizado esos instrumentos y su deuda ha sido considerada por ahora sustentable. Entonces, el punto que hoy tenemos es no de saber lo que va a pasar. Además que, perdone, solo para decir, no es solo cuestión de deuda, sigue siendo una de las economías más importantes, no sé, me imagino que sea la tercera economía de la eurozona. Eso es lo que iba a decir, Sí, eso es lo que iba a decir, tiene la industria número 2 después de Alemania, o sea que, y también esta famosa deuda es una deuda vieja, porque en los últimos 15 años, solamente una vez en 2009 tuvimos lo que se llama disavanzo di bilancio, o sea que quitándole la deuda, digamos, el equilibrio entre los gastos del Estado y el PIB ha sido en avance, o sea que la deuda no ha aumentado. Entonces, esto quiere decir que nuestro problema es seguramente, por lo que se ve a Italia, por el pasado, pero está ahí, o sea que no es que te podemos negar que esa deuda está ahí. Entonces, el tema de Europa es de saber qué es la posibilidad de que la deuda futura sea distribuida, no el pago, sino que los intereses sobre esta deuda sean distribuidos entre todos. O sea, que esta ya no sea una deuda de Italia, sino que sea una deuda de todo el mundo. ¿Esto quiere decir que los holandeses tienen que pagar la deuda de Italia? No. Eso quiere decir que los tasas de interés, los intereses de la deuda italiana van a ser los mismos que la deuda holandesa. Esto es el tema fundamental. Y aparte de esto, tendremos que encontrar recursos a partir del budget de la Unión Europea para ayudar, no con préstamos, sino que con recursos a fondo perdido, con financiaciones, los países y las áreas, que no son solamente Italia y España, sino que son mucho más, que se van a encontrar en una situación muy difícil con el coronavirus. El tema en este momento es que hay muchos países que no consideran que sea justo, digamos, tener una distribución de esta deuda, insisto, no para pagarla, sino que para garantizar un nivel único de tasas de intereses, y que consideran que el budget de la Unión Europea no tiene que ser aumentado mucho más de lo que es hoy, que es nada. Es 1% del budget de la Unión, del PIL, del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, más o menos 1.000 billones de euros cada 7 años, mientras que ustedes tienen que considerar que en Estados Unidos el budget, el presupuesto federal es el 27% del Producto Interior Bruto americano. Entonces, estos dos temas van mucho juntos porque evidentemente la situación ya no es como era en enero. Bueno, antes de dar la palabra a Andrea Merlo, señora, le pregunto si es posible, ¿puede bajar un poco la cámara porque hay mucha aire arriba y... perfecto, gracias. Andrea. Sí, bueno, hasta ahora nos hemos enfocado, digamos, en la parte buena.
Hay desde ayer, creo, una parte, no sé si decir mala, pero digamos problemática, que resalta una parte problemática de la construcción de la Unión Europea, o sea, el poder de Alemania, se puede decir. Y esto habría que destacarlo también para explicar bueno, a los hermanos y a las hermanas que viven en América Latina que muchas veces creo simplemente no saben y no entienden, no comprenden la complejidad de los mecanismos, digamos, de la geopolítica de nuestro continente, porque también la tenemos, obviamente, ¿no? ¿Y qué puede explicarnos sobre la pronuncia de ayer de la Corte, digamos, de la Corte Constitucional alemana? Porque esto parece que es como un pequeño bloqueo en la ruta que tenemos adelante para solucionar algo. Es ¿cómo la ve? Digamos que hubiéramos también podido hacer sin este pronunciamiento de la Corte Constitucional de Karlsruhe, pero creo también que podría también no ser tan mal como podría parecer. Primero, como siempre, miramos a los aspectos positivos y después miramos a los aspectos negativos. ¿Qué es esta sentencia? Bueno, como siempre, no es el caso solamente en Italia o en América Latina, la justicia es lenta, primero. Entonces, este es un pronunciamiento que tiene que ver con unos recursos que fueron hechos en 2015 contra lo que se llamó el quantitative easing, o sea, esta capacidad de la Banco Central Europeo de comprar títulos de deuda y de entonces dar mucha liquidez al sistema. Era una cosa que yo me acuerdo muy bien, se estaba discutiendo desde 2012, o sea que era una cosa eterna, ¿por qué no lo hace? Tenía que hacerlo, y efectivamente después de esto las cosas se facilitaron para muchos países, y no solo por Italia. Y este quantitative easing, estando en una situación, como explicaba antes, en la cual no tenemos una política fiscal y económica juntos, o sea, igual, tenía como objetivo lo de securizar, digamos, algunos países en relación a otros y de asegurar que la Unión Europea el banco hubiera comprado títulos de deuda nacional, ¿ok? Quantitative easing. Y esto funciona todavía ahora. Draghi quería quitarlo ya hace algún tiempo, pero lo que estamos viviendo evidentemente impide que todo esto acabe. No solo, sino que desde cuando tenemos la crisis, aparte de un, ¿cómo se llama?, de un resbalón de Madame Lagarde, el Banco Central Europeo ha puesto en marcha un bazooka mucho más fuerte, porque ha dicho en sustancia que hubiera podido comprar títulos de Estado no solamente en la proporción, y ese de hecho es un tema que también la Corte de Karlsruhe ha tratado, no solamente en la proporción de cada país, al cual, perdón, cada país tiene derecho, sino que también a su aire, a su juicio. Y eso quiere decir que en este momento que los títulos de Estado italianos están mucho bajo presión, el hecho que la Unión Europea, que el Banco Europeo de Central compre títulos disminuye, ustedes se acuerdan de lo que estaba diciendo antes sobre los intereses, disminuyen la tensión y la presión sobre la deuda italiana. Entonces, esto es fundamental para la sostenibilidad de la deuda. Entonces, hay que precisar, porque es muy importante, que en los meses pasados, ahora no me acuerdo cuándo, la Corte Europea de Justicia, que lo acuerdo es el tribunal de todo el mundo y está arriba de las Cortes Nacionales, eso es un punto muy importante, ha dicho que este programa era coherente con los tratados y con las posibilidades, el espacio de maniobra del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que dice el banco, la Karlsruhe? Lo que dice Karlsruhe es, primero, cosa absolutamente imprecedente, o sea que nunca ha pasado antes, o por lo menos no ha pasado antes de esta manera tan wow, ha dicho que no estaba de acuerdo con la decisión de la Corte de Justicia Europea
sobre su sentencia sobre el quantitative easing. Uno puede decir, no te gusta, pues me vale, porque de todas maneras tu Corte Europea de Justicia estás sobreordenada en relación a la Corte de Karlsruhe. También ha dicho que no ha podido encontrar en la actuación del Banco Central Europeo una proporcionalidad a la cual el Banco Central Europeo está obligada en su acción de adquisición de estos bonos de Estado, y que entonces consideraba que el banco había violado uno de los criterios fundamentales de su acción. Y ha dicho, si el Banco Central Europeo no me explica por qué ha hecho esto, yo voy a pedir al Parlamento y al gobierno alemán de pedir a la Bundesbank de ya no intervenir en este quantitative easing. Evidentemente, ustedes se dan cuenta del lío tremebundo que esto podría acontecer, aunque no estamos hablando de lo que está pasando ahora, porque esto es un quantitative easing pregreso, o sea, y la Corte ha dicho que no, pero tiene evidentemente un elemento enorme de condicionamiento del futuro, ¿okay? De lo que va a pasar en el futuro. Ahora, aquí hay muchas interpretaciones. Evidentemente hay los antis alemanes de servicio que dicen, ven ustedes, estos quieren hacer lo que les da la gana, hacen como Orbán y como el polaco, que no reconocen el hecho que el derecho europeo está sobrevalorado. Pero yo creo que aquí hay que ser un poquito menos superficiales y hay que ver por qué la Corte Constitucional, el Tribunal de Justicia Internacional, Constitucional alemán ha decidido esto. La razón no es nueva, ya lo había hecho en precedencia, y es que ellos dicen, si el Banco Europeo, Central Europeo, hace este tipo de acción tiene que tener un control democrático y tiene que tener un control político, aunque el Banco Central Europeo es evidentemente independiente, autónomo. Y entonces, como en Europa no hay una unión económica, no hay una unión fiscal, este tipo de poder no tiene un control que nos parece oportuno y que nosotros en Alemania tenemos. Y hasta que este tipo de control no existe a nivel federal, europeo, entonces lo tenemos que ejercer nosotros y no nos gusta. Y podemos decir que no nos gusta. Ellos han reconocido la primacía del derecho comunitario siempre y cuando está adentro de las competencias de la Unión Europea. Cuando, no, según ellos, no está dentro de la Unión Europea, esta prioridad del derecho comunitario no se aplica. Y sobre todo, original, como decía yo. Sobre Pero todo el tema cuando fundamental aquí es... Y sobre todo cuando no resulta ser compatible con algunos, digamos, con algunos parámetros fundamentales de su constitución. Entonces, porque esto del criterio democrático es... Esto es más dudoso, porque evidentemente... Bueno, esto es sí y no, en el sentido que en el marco del derecho comunitario, Alemania siempre ha reconocido evidentemente la predominancia del derecho comunitario, pero también ha dicho que la manera en la cual Alemania tiene que participar en esto tiene que ser por el camino de una decisión parlamentaria. ¿Ok? Entonces, a mí me parece que esto es una consideración que es interesante, porque es verdad que nosotros necesitamos un principio democrático también en materia financiera y un principio, digamos así, donde los estados no intervienen de una manera más controlada y sobre todo a nivel europeo, porque ahora no lo tenemos. Hay esta cosa que se llama Eurogrupo, que es una institución donde están reunidos los ministros de finanzas, donde no hay minutas, o sea, no hay constatación de lo que pasó en la reunión. Actúan, por la mayoría de los casos, a la unanimidad. Y esto es un tema que, la Unión Europea, que en el marco del derecho comunitario, en teoría, no tendría que existir. Pero existen algunos temas y en esto es. Y eso tiene un poder de interdicción
tremenda, veramente horrible, y es lo que yo considero el cancro de la Unión Europea. O sea, el hecho que en algunos temas, y esto es uno, el budget es otro, la política exterior es otra, la política fiscal es otra, es necesario tener un voto de todos los 27. Y cuando tú tienes algo a la unanimidad, es muy difícil que salga, sobre todo en temas tan delicados. Entonces, yo creo que lo que sí hay que hacer prevaler es la prioridad del derecho comunitario, porque también lo que podría pasar es que si por casualidad el Banco Central Alemán decide, porque además el Banco Central Alemán es autónomo, o sea, también puede hacer lo que también él quiere, pero está en el marco europeo. Entonces, no es que de un día para otro la Bundesbank puede decidir hacer lo que le da la gana. Entonces, lo que podría pasar también es que si el Bundesbank decide de seguir lo que el gobierno le dice, cualquier Estado otro puede llevar a Alemania en frente de la Corte de Justicia por violación del principio de la primacía del derecho comunitario, sobre todo de leal cooperación. Entonces, esto es un tema que jurídicamente se puede mirar donde tú lo veas. Políticamente es un problema porque introduce un elemento de autocastración, o sea que la Comisión, también los alemanes van a tener mucho cuidado a lanzarse en cosas demasiado ¿cómo se dice?, ambiciosas, y da mucha leña a los que no reconocen la predominancia del derecho comunitario. Entonces sí, es un problema, pero también pone algunos elementos justos, que es que hay que tener una unión económica y monetaria, y no solamente monetaria, sino que también económica, con instrumentos democráticos y europeos de control y de colegislación.